Perfecto. Entonces aquí aparecen más ecuaciones para que sigamos practicando el concepto de reducirlas. Entonces revisemos bien esta ecuación. Dice 3x más 11 menos 7x igual a 1. Así que pues ya tengo a un lado del igual, tengo las x. Tengo este 3x y tengo esta menos 7x. Por lo tanto, este 11 que está acá es el que quiero sacar de este lado. Y como está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Él se viene para acá a restar. Entonces revisemos cómo nos va a quedar los términos ya acomodados. Nos va a quedar 3x menos 7x va a ser igual a 1 menos 11. Resolviendo ya reduciendo la expresión, tenemos 3 menos 7, ¿cierto? 3x menos 7. Por lo tanto, aquí nos va a quedar menos 4x. Recordemos que cuando tenemos signos diferentes restamos y esta respuesta quedaría con el signo del mayor de los dos. El mayor entre el 3 y el 7 es el 7, por lo tanto la respuesta nos va a quedar negativa. Va a ser igual, aquí nos pasa lo mismo, aquí está positivo, aquí está negativo, y el mayor es el 11, la respuesta debe quedar negativa, y 1 menos 11 va a ser igual a 10. ¿Listo? Ya tenemos esa parte resuelta. Vamos a dejar la x sola. X va a ser igual a menos 10 sobre menos 4. Aquí es importante porque a veces confundimos este menos con el concepto de que al otro lado debe pasar a hacer la operación contraria. Una cosa es pasar a hacer la operación contraria y otra cosa es cambiarle el signo a las cosas, ¿sí? Cuando está aquí sumando, pues pasa a restar. Pero este menos 4, la operación que está haciendo es una multiplicación. Por lo tanto, el menos 4 pasaría a dividir. ¿Listo? Entonces es importante tener presente esas diferencias. Para concluir, entonces menos en el numerador y menos en el denominador nos va a quedar positivo. Menos por menos o menos dividido entre menos nos va a dar más. ¿Listo? Y 10 dividido entre 4, 10 dividido entre 4 nos va a dar 2.5. Y ya, esa es la solución del ejercicio. Eso era todo. Entonces estamos practicando pues para que le tomemos como la habilidad, que vayamos como mejorando todos estos procesos, ¿no? De eso se trata este espacio. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a revisar cómo nos queda. Vamos a hacerlo aquí debajito, a que no se confunda con el otro. Entonces aquí tenemos 12x menos 20 menos 5x, que va a ser igual a 3x más 32 menos x. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Las x las dejamos a la izquierda y las constantes, es decir, los términos que no tienen x, los dejamos a la derecha. Siempre pasando a hacer la operación contraria. Entonces, este 20 está restando, pasaría al otro lado a sumar, que es lo único que vamos a mover de acá de la izquierda. De la derecha, pues vamos a mover el 3x y el menos x. 3x está sumando, pasa al otro lado a restar. Y el menos x está restando, al otro lado va a pasar a sumar. Entonces revisemos cómo nos queda. Teníamos aquí 12x menos 5x menos 3x más x, que es igual a 32 más 20. Ya tenemos las expresiones en el lugar donde queríamos para poderlas resolver. Vamos a empezar a resolverla. Entonces tendríamos entonces 12 menos 5, que eso es igual a 7. 7 menos 3, eso sería igual a 4. Y 4 más 1, eso sería igual a 5. Entonces aquí nos va a dar como resultado 5x, ya reduciendo todo, que eso es igual a 32 más 20, que eso sería igual a 52. 12 menos 5 menos 3 más 1. Listo. Entonces vamos a dejar la x sola. Dejando la x sola, tenemos que 52 dividido entre 5. 52 dividido entre 5 nos va a dar como resultado 10.4. Y ya, esa es la solución de este ejercicio.
que no nos dé como miedo que nos dé decimal, ¿no? A veces nos dan decimales y como que uno no lo puede como creer, como que uno piensa que eso le quedó mal. No es de sorprenderse o eso. Si nos dio decimal, pues nos dio decimal y ya. Vamos a revisar los siguientes ejercicios, a ver cómo nos va. Ok, entonces aquí tenemos este ejercicio que ya es un poco diferente a los que habíamos visto anteriormente. Aparecen como unos paréntesis, ¿cierto? Y tenemos que revisar qué es lo que hay que hacer. Hay que revisar con muchísimo cuidado eso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en la primera parte, tenemos un 4 que está juntico a un paréntesis. Mire que entre el 4 y el paréntesis no hay ningún signo. Cuando eso sucede es porque este 4 va a multiplicar a todo lo que está dentro de ese paréntesis. Lo mismo sucede con este menos 6. Si lo observamos con cuidado, entre el menos 6 y el paréntesis no hay ningún signo. Lo que nos está indicando eso es que este menos 6 va a multiplicar a los términos que están dentro del paréntesis. Teniendo eso claro, pues revisemos. Este 4 va a multiplicar a esta X y luego va a multiplicar al menos 10. Este menos 6 va a multiplicar al 2 y luego va a multiplicar a menos X. Teniendo ya eso definido, entonces pasamos a resolverlo. 4 por X nos va a dar 4X, luego 4 por menos 10 nos va a dar menos 40. Es igual, vamos a lo que está al otro lado. Menos 6 por 2, este 2 está positivo y ese está negativo. Menos por más da menos. Menos 12. Ahora tenemos aquí menos 6 por menos X. Menos por menos da más. Y 6 por X, pues simplemente nos va a dar 6X menos 6X. Aquí hay una cosa importante para analizar antes de empezar a pasar que las X para un lado, las que no tienen X para el otro. Pues nos damos cuenta que aquí tenemos un 6X positivo y un 6X negativo. Eso es como si ustedes estuviesen diciendo, compré 6 manzanas y luego llegué y repartí las 6 manzanas, las regalé las 6 manzanas. ¿Con cuántas manzanas me quedé? Pues me quedé con ninguna, ¿cierto? Cuando ustedes vean este tipo de situaciones, que ustedes ven un número positivo y uno negativo y que son iguales, entonces se pueden, o nosotros usamos el término de cancelar, ¿cierto? Porque pues al realizar esa operación pues nos va a dar 0. Entonces las podemos como cancelar de la operación. Entonces revisemos qué nos queda. Nos va a quedar lo siguiente. Nos queda 4X menos 40 es igual a menos 12. Y ahora sí podemos despejar la X, ¿cierto? Ya podemos dejar la X sola. ¿Cómo dejamos la X sola? Lo que la acompaña pasa al otro lado a hacer la operación contraria. Entonces tenemos menos 12 más 40 dividido entre 4. Vamos a colocar la rayita de quebrado y resolvemos. Entonces por acá tenemos menos 12 más 40, que eso va a ser igual a 28 positivo. Entonces X va a ser igual a 28 dividido entre 4. 28 dividido entre 4 nos da como resultado 7. Listo. Entonces aquí tenemos ya el resultado de esa ecuación bien particular. De pronto no se vayan a encontrar con una ecuación así en la prueba, pero de pronto sí, ¿cierto? Uno no sabe. Pero en caso tal de que la lleguen a encontrar, se lleguen a encontrar con este tipo de operaciones, pues usted ya tienen idea de cómo se resuelven. Si no, pues les sirve para otras cosas más adelante, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente, es importante explicar que existe este tipo de operaciones y que es la forma como se debe resolver. Vamos a revisar nuestra actividad, a ver cómo les fue con ella. Listo. Entonces ya aquí vamos a mezclar
lenguaje algebraico con las ecuaciones y solución de ecuaciones. Listo, las tres cosas que ya hemos visto al tiempo. Vamos a revisar el ejercicio. Dice, Pedro da 8 calcomanías de Dragon Ball a Sonia. Y entonces le quedan 15 calcomanías. ¿Cuántas calcomanías tenía Pedro al principio? ¿Listo? Entonces, Pedro tenía cierta cantidad de calcomanías. No sabemos cuántas, pero él tenía cierta cantidad de calcomanías. De esa cantidad, él le entrega a Sonia 8 calcomanías. Es decir, se le resta a la cantidad que él tenía, se le van a restar 8 calcomanías, que él se las pasó a Sonia. Entonces aquí está. Las calcomanías que tenía Pedro, que es el valor que yo conozco, menos 8 que sabemos que él le regaló a Sonia. Y que eso va a ser igual a 15. Porque cuando él le regala esas 8 calcomanías a Sonia, a él le quedan 15 calcomanías. Hasta ahí creo que bien. Ahora para dejar la X solita, ese 8 que está restándose con las calcomanías que tenía Pedro al principio, pues va a pasar al otro lado a sumar. Entonces quedaría X es igual a 15 más 8. Resolviendo la suma, tendríamos que el total de calcomanías que tendría Pedro al inicio era de 23, porque 15 más 8 nos va a dar como resultado 23. Listo. ¿Cuántas calcomanías tenía Pedro al principio? Pedro al principio tenía 23 calcomanías. Esa sería la solución de este problema. ¿Listo? Espero que haya quedado un poco más clara, digamos, como el resumen de lo que hemos visto durante este módulo con este ejercicio. Vamos a revisar qué otros ejercicios tenemos. Entonces tenemos la siguiente situación. Dice, el número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas más 6. Si en el salón hay 36 muebles entre mesas y sillas, ¿cuántas mesas y sillas hay? Entonces aquí ya pues como que la cosa se alarga un poquito, como que uno dice, uy, no, tengo que como que volver a leer, vamos a revisar porque como que no lo entendí muy bien. Entonces aquí en este tipo de situaciones yo les recomiendo, ¿cierto?, que establezcamos antes de entrar a solucionar y colocar la ecuación, revisar y establecer cuáles son esas variables, qué es lo que está variando o qué es lo que desconozco en el ejercicio, ¿cierto? Y por regular, esa incógnita no la plantean en la pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas mesas y sillas hay? Es decir, nosotros no sabemos cuántas mesas ni sabemos cuántas sillas hay. Eso es desconocido para nosotros. Pero luego vamos a leer nuevamente el problema. Dice, el número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas más 6. Es decir, no sabemos cuántas sillas hay, ¿cierto? No sabemos, así que eso va a ser nuestra X. Pero sabemos que las mesas van a ser el doble de las sillas más 6. Entonces ya tenemos establecida la situación. Las sillas es la X, es un valor que no conocemos de sillas. Y las mesas va a ser el doble que tenemos de sillas, es decir, el doble de X más 6. Al establecer la ecuación nos va a quedar lo siguiente, porque más adelante nos dice, si en el salón en total entre mesas y sillas hay 36, es decir, mesas más sillas va a ser 36. Entonces, reemplazando como los que ya tenemos, que en lenguaje algebraico, ¿cuáles son las mesas o cuál es la cantidad de mesas? Pues 2x más 6. ¿Y cuál es la cantidad de sillas? X. Y que eso es igual a 36. Entonces tenemos esta situación. ¿Qué pasa cuando tenemos X, varias X y tenemos constantes en una sola expresión? Pues dejamos a un lado las X y al otro lado las que no tienen X. O sea que por acá dejamos 2X más X, que es igual a 36. Y ese 6 que está sumando, pues al otro lado me va a pasar a restar. Por lo tanto, aquí nos va a quedar 3X es igual a 30. Resolviendo, ese 3 que está multiplicándose con la X, pasar al otro lado a dividir. X es igual a 30 dividido entre 3. Tenemos entonces que para las sillas hay un total de 10 sillas, ¿cierto? Nos están preguntando cuántas sillas hay. Entonces, ¿qué representaba la X en nuestro problema? Las sillas.
¿cierto? Entonces tenemos que X es igual a 10. Vamos a colocarlo como con otro color. Entonces tenemos que de sillas tenemos 10. 10 sillas. Y mesas. Entonces es el doble de las sillas, es decir, 20 más 6, es decir, 26. 26 mesas. Y 26 más 10, pues eso va a ser igual a 36. Ahí tenemos la solución de ese ejercicio. Espero que les haya quedado claro. Vamos a revisar el siguiente ejemplo que trabajamos en las sesiones. Sí, 15. Ah, no. Tenemos la siguiente situación. Dice, si Manuel es 3 años mayor que Andrea y la suma de sus edades es 35, ¿qué edades tiene cada uno? Tenemos otro problema donde se nos está planteando encontrar valores para dos variables o para dos situaciones. En este caso, pues nos están preguntando por la edad de Manuel y nos están preguntando por la edad de Andrea, ¿cierto? Esos son, digamos, como nuestras variables. Es importante tenerlo presente. Pero luego dice, Manuel es 3 años mayor que Andrea. Es decir, que la edad de Andrea no la conocemos, pero sí sabemos que Manuel tiene la edad de Andrea más 3 años. ¿Listo? Ya tenemos planteado eso. Luego dice que al sumar la edad de Manuel con la edad de Andrea, eso nos va a dar 35. Entonces ya sabemos nuestras ecuaciones. Para Manuel sería X más 3 y para Andrea sería X. Y eso es igual a 35. Entonces ya sabemos despejar variables, tenemos aquí una X, otra X, las dejamos a un lado, y este 3 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Entonces teníamos que X más X sería igual a 2X, que sería igual a 35, 35 menos 3. Por lo tanto sería 2X sería igual a 32. ¿Listo? Dejando la X sola, ese 2 que acompaña a la X pasaría al otro lado a dividir. 32 dividido entre 2, eso va a ser igual a 16. En nuestro ejercicio, ¿qué representaba esa X? La edad de Andrea. ¿Qué quiere decir esto? Que la edad de Andrea es de 16. Entonces tenemos que la edad de Andrea es de 16. Ya aquí respondiendo a la pregunta, pues Andrea tiene 16 años, mientras que Manuel tendría 16 más 3, que son los años. Los 16, que son los años de Andrea, más 3, que eso sería igual a 19 años. Y ya, ¿cuánto es 19 más 16? 35. ¿Listo? Esa es la solución del ejercicio. Vamos a mirar el siguiente.